mexicano entregó 29 integrantes del crimen organizado a Estados Unidos. Le cuento cuáles fueron los perfiles que más llamaron la atención. Donald Trump cambió de opinión y adelantó los aranceles a México para la próxima semana. La oposición le pidió a la presidenta evitar estas sanciones a toda costa. Un juez le otorgó su libertad a Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Le cuento el porqué. Estamos a 3 días de la entrega de los premios Oscar 2025 y Susi Moscatel nos tienen los detalles del evento. Bienvenidos como siempre a este su espacio que ya son las 11 de la noche. Junto con todo este bellísimo equipo le tengo esos 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre ya lo sabes, Paola Barquetti, así arranca. En un hecho sin precedentes, México entregó a 29 presos de alto nivel a los Estados Unidos. La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad informaron que fueron trasladados debido a que eran requeridos por sus vínculos con organizaciones criminales y que en su mayoría están acusados por tráfico de droga. En medio de las amenazas arancelarias de Donald Trump, dos zetas, dos cercanos al Mencho, el fundador del cártel de Guadalajara, y un operador del cártel de Juárez, fueron puestos en manos de Washington por el gobierno mexicano. Entregó en total a 29 narcotraficantes que el gobierno estadounidense requería, en una operación sin precedentes como parte de la cooperación bilateral, además, sin que se hable formalmente de la figura de extradición. Los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, el Z40 y el Z42, eran los líderes de los Zetas. Son acusados de tráfico de cocaína y marihuana a Estados Unidos. Basados en Nuevo Laredo, inauguraron en 2010 una sanguinaria forma de establecer su ley, con desapariciones, torturas, secuestros y ejecuciones rivales, autoridades y hasta colaboradores de los que sospechaban. Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana, es el hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. Se le acusa de traficar cocaína y metanfetaminas. También fue entregado Eric Valencia Salazar, el 85. Está acusado en Washington de tráfico de cocaína y metanfetaminas y se le identifica por haber operado con el cártel del Milenio. Tras la ruptura del mismo, ayudó a fundar el cártel Jalisco Nueva Generación. Rafael Caro Quintero fundó y dirigió el cártel de Guadalajara. Se le acusa de tráfico de heroína, metanfetaminas y marihuana, lavado de dinero y crimen organizado en Nueva York. Además, en California, es señalado por el secuestro, tortura y asesinato del exagente de la DEA, Enrique Camarena. Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, un operador del cártel de Juárez, una organización criminal con presencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, que traficaba cocaína a Texas, Estados Unidos. Está acusado en Nueva York de 5 cargos de crimen organizado y tráfico de cocaína. Con información de Ángel Hernández, Milenio Noticias. En este contexto, hace unos minutos se dieron a conocer las imágenes del narcotraficante Rafael Caro Quintero llegando a los Estados Unidos. El fundador del cártel de Guadalajara llegó con esta vestimenta color beige de la prisión del Altiplano y ahí lo recibieron una decena de agentes federales estadounidenses, como lo puede ver en pantalla, como uno de los narcotraficantes más buscados en ese país por el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985. Al respecto, la cuenta oficial de la DEA en X publicó
Rafael Caro Quintero, un capo del cártel que desató la violencia, la destrucción y la muerte en los Estados Unidos y México, ha pasado 4 décadas en la lista de fugitivos más buscados de la DEA. Y hoy podemos decir con orgullo que ha llegado a los Estados Unidos, en donde se hará justicia. El texto agrega que para los empleados de la DEA es además un momento muy especial, porque creen que Rafael Caro Quintero es el principal responsable de la muerte del agente Enrique Kiki Camarena. El texto cierra mencionando que hoy se envía un mensaje a cada líder de cártel, a cada traficante, a cada criminal que envenena las comunidades. Ustedes serán responsables, dicen, no importa cuánto tiempo tome, no importa cuán lejos corran, la justicia los encontrará. Y sobre estos mismos traslados, estos mismos hechos, hace unos momentos Milenio obtuvo de manera exclusiva las primeras fotografías de Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z40, el líder del cártel de los Zetas, y Eric Valencia, alias el 85, cofundador del cártel Jalisco Nueva Generación. Ambos llegaron por la tarde a los Estados Unidos como parte precisamente de esta entrega, si se puede decir, masiva por parte de las autoridades mexicanas a aquel país. Y después de todo esto, después de todas estas entregas, la fiscal de Estados Unidos, Pamela Bondi, a través de un comunicado confirmó ya la llegada de los 29 narcotraficantes y adelantó que se buscará que se impongan penas de muerte contra por lo menos 6 de ellos. En esa lista estaría Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy, quien, para aclarar, es hermano mayor de Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos. Mientras tanto, para los otros 23 delincuentes pedirán cadena perpetua. También aseguraron que el Departamento de Justicia está dedicado a destruir a los cárteles y que su país enjuiciará a estos criminales con todo el peso de la ley. En medio de todo esto, hoy los integrantes del Gabinete de Seguridad de México se reunieron allá en Washington con Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos. El encuentro fue, dicen, para dialogar precisamente sobre la relación bilateral en materia de combate al narcotráfico y la posible implementación de aranceles a los productos mexicanos a partir ahora del 4 de marzo, porque ya lo adelantaron. Pero necesitamos más detalles, más carnita de todo esto, de esta histórica entrega, y para ello está con nosotros nada más y nada menos que Ángel Hernández, reportero de Milenio, quien además ha seguido a detalle los casos de estos narcotraficantes. Ángel, tu casa, tu espacio, con muchas ganas de que nos cuentes específicamente qué sucede. Son pesos pesados que repentinamente, y a pesar de que muchos de ellos llevaban mucho tiempo detenidos, presos, ahora se hace este intercambio, como lo decía yo, masivo. ¿Tienes registro de algo anterior similar? ¿Qué tal, Paula? Buenas noches. Bienvenido. Pues efectivamente no hay antecedente, no hay ni siquiera cómo explicar el hecho de que no fueron extradiciones. El gobierno mexicano explica que fueron traslados. El Departamento de Justicia también evita decir extradiciones, y lo primero que hay que aclarar es que entonces estas personas no llegan a Estados Unidos bajo el tratado de extradición que hay entre los dos países, y por lo tanto los pueden meter en un caso criminal que llevaría a la cadena perpetua o a la pena de muerte en el peor de los casos. También hay que decirlo, nunca se extraditó a tanta gente. El caso más cercano fue cuando extraditaron, por ejemplo, si el Cárdenas Guillén iba con una docena de personas, pero era máximo. Y aquí fue una operación de varios vuelos a varios estados, con varias agencias que tuvieron que coordinarse con el gobierno mexicano. No llevó algunas horas, evidentemente. Sí. Por ejemplo, Rafael Caro Quintero, ¿no?, llega a Nueva York, y veíamos que los Zetas llegan a Washington. Y efectivamente vemos a personas muy importantes como Rafael Caro Quintero, como Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, el Z40 y el Z42. Vemos al hermano de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, que ahora viene a poner más presión sobre el cártel Jalisco, tomando en cuenta que el próximo viernes sentencian al hijo del Mencho, también ahí en Washington, ¿no? Entregan a Eric Valencia Salazar, el fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. Y también es extraña como esta diferencia entre el tiempo que llevaban detenidos en México. Está por ahí José Ángel Cano Insunza, líder de los Chimales, esta organización que protegía a los chapitos, que lleva una semana detenido. El caso del Z40 y el Z42 llevan 11 años detenidos. Sí. Es una cantidad, un tiempo bastante amplio el que llevan diferenciado, y ahí se nota también como no se trata de una operación contra algún cártel, sino que realmente se trata de una operación completa
completamente amplia, ahora sí podemos decirlo, de cooperación bilateral con Estados Unidos. Déjame hacer hincapié en lo que mencionas sobre los términos legales y el hecho de que están evitando decir la palabra extradición, porque eso nos llevaría, por ejemplo, al hecho de que Caro Quintero acababa de tener por ahí del 22 de febrero aproximadamente en el Estado de México una suspensión precisamente para evitar que hubiera una extradición o un traslado a los Estados Unidos y que fuera juzgado allá, y al parecer eso hubiera pues detenido un movimiento como este, o el hecho de que el abogado del Z40 y el Z42 dice que ellos tampoco tenían como tal un acuerdo de que hubiera un intercambio internacional, por lo menos no emitido oficialmente por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, esto pareciera que está como, pues, claro, si esto es parte de la ley, entonces, ¿esto se está haciendo fuera de la ley? Bueno, la Fiscalía General de la República habla de la Ley de Seguridad Nacional y que con base en ella hace un traslado. Okay. Entonces, habrá que ver cómo es que eso ante los abogados, sobre todo, que van a ser los que exijan cuentas, cómo le explican. Pero también habrá que decir eso, como no fue un tratado de extradición, ellos pueden decir que basados, por ejemplo, en el interés superior del país, decidieron trasladarlos y ponerlos relativamente bajo custodia del gobierno estadounidense. Y efectivamente los abogados no tenían idea, los familiares tampoco sabían qué estaba pasando, y por supuesto puede dejar ahí a un litigio sobre irregularidades, pero también el gobierno de Estados Unidos tiene bastante contexto en esa situación. La Corte Suprema ya tiene bastantes litigios donde explica que una vez que una persona entra en su custodia, ya sea el Mayo Zambada, ya sea personas, por ejemplo, por el caso Camarena, ahí está Rafael Caro Quintero, pero otras personas fueron entregadas de forma clandestina, ya no se diga con operaciones del gobierno federal que lo hizo bajo una ley, en operaciones clandestinas, y los juzgaron estando allá de forma clandestina. Entonces, ese ya es un precedente importante. Algo similar a lo que está ocurriendo en términos diplomáticos con el Mayo Zambada, ¿no? Porque también se lo llevan, no de manera oficial, él se dice incluso secuestrado, pues porque de pronto se lo llevan y sin saberla, ni de, bueno, de verla y temerla, sí, pero sin saber qué estaba sucediendo, por lo menos en el gobierno mexicano dijeron, caray, esto podría causar una crisis diplomática importante en medio de lo que ahora se está acordando en cuestión de aranceles, de seguridad, de drogas, de armas, ¿no? Por supuesto, si el gobierno mexicano exigiera, por ejemplo, que Estados Unidos lo entregara y hubiera una posición más reacia, seguramente habría un conflicto diplomático, pero no lo va a haber. Okay. En realidad, el Mayo Zambada lo que quiere es que se quite el caso por pena capital, que no lo manden a pena de muerte para poder declararse culpable. Pero importante lo que dices, porque entonces 29 personas en el gobierno estadounidense van a pedir ahora asistencia consular porque como ciudadanos mexicanos tienen derecho a hacerlo. Claro, ahora algo muy interesante que no sé si tengamos el dato como tal es, me decías que se llevaron a diferentes estados en Estados Unidos. Preguntarte si tenemos el dato, si en esos estados hay pena de muerte en efecto y por qué se ha decidido que vayan a diferentes lugares. Por ejemplo, en los estados en los que sabemos que hay pena de muerte son Texas, Nuevo México. Sin embargo, los casos capitales a nivel federal no tienen que ser por el estado. Digamos que los casos que conocemos de pena de muerte son el estado de Texas, por ejemplo, contra alguna persona. Este es el gobierno o la gente de Estados Unidos a nivel federal contra estas personas y podrán ejecutarlo en cualquier estado. En Nueva York no existe la pena capital a nivel estatal, sin embargo, sí está sobre la mesa el que la Fiscalía pueda pedir el caso capital contra el Mayo Zambada. Bueno, pues es histórico, Ángel Hernández, es un gusto tenerte aquí para entender mucho más a profundidad. Ojalá lo podamos volver a hacer porque en estos días van a haber muchas reacciones. Te decía yo, se me antoja esto para una crisis diplomática tremenda, así que estaremos escuchando mucho de ti. Gracias siempre. Al pendiente, buenas noches. Gracias, Ángel. Ahora, en medio de todo esto y mientras ocurre, hace unos momentos, se lo decía yo al principio del espacio, Rosalinda González Valencia, quien es nada más y nada menos que la esposa de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, recobró su libertad. Esta noche abandonó el penal federal de Morelos después de 3 años de haber permanecido presa por ser la administradora de los recursos económicos de ese cártel. Fue la jueza federal Perla Fabiola quien ordenó la inmediata liberación de Rosalinda González por buena conducta y por haber cumplido más de la mitad de su condena.
Ahora, Donald Trump, como lo estábamos escuchando hace un momento con Ángel, cambió de opinión y anunció que siempre sí va a aplicar los aranceles a México, pero además que en vez de hacerlo hasta el 2 de abril, va a ser el 4 de marzo. El republicano justificó este cambio en su cuenta de Truth Social. Ahí acusó a nuestro país y a Canadá de seguir permitiendo el flujo de drogas, en especial el fentanilo, hacia los Estados Unidos, y dijo que no va a quitar estas sanciones económicas hasta que mínimo se limite seriamente este tráfico hacia su país. Al mismo tiempo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre el tema y se enteró en el momento de esta conferencia de prensa del cambio de fecha, así que tuvo que cambiar también un poco el discurso sobre cómo iban a afrontar estas sanciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un anuncio de una postergación de los... Anunció lo contrario, lo acaba de pasar Paulina. Acaba de publicar que no, que sí sigue siendo el 4 de marzo. Sí, no sé por qué. Estamos en el proceso de trabajo. El secretario Ebrard también está en Washington y el secretario de Hacienda también sale hoy a Washington. Y pues vamos a esperar estos días. Esperemos que podamos hablar con el presidente Trump una vez que se den estas reuniones. Entonces vamos a esperar. Él, como saben, tiene su forma de comunicar. Sobre este mismo tema, Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, viajó a Estados Unidos para reunirse con el representante de Comercio de la Unión Americana. Antes de todo este encuentro, Marcelo Ebrard dijo que pondría todo sobre la mesa para llegar a un acuerdo y así frenar los aranceles del 25%, que son parte de toda esta conversación de la que hemos hablado el día de hoy. Bueno, ya anunció, el presidente Trump ya unas fechas. Nosotros tenemos, como sabes, reuniones técnicas y estaremos trabajando hoy y mañana. Y la siguiente semana también tenemos varias reuniones y ahí vamos empezando a avanzar. Pues nosotros tenemos que trabajar y avanzar para que nuestros argumentos estén en la mesa. Ayer tuve reunión con la US Chamber of Commerce. Bueno, están en favor o coinciden con el punto de vista nuestro de que la integración entre México y Estados Unidos ha avanzado mucho y ha sido muy productiva para los dos países. A estas declaraciones se sumó Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, y desde la oposición criticó al gobierno por haber minimizado las amenazas en un inicio de Donald Trump. Le está pidiendo a la presidenta y al gabinete que hagan todo lo posible para evitar esos aranceles. Cualquier esfuerzo que pueda hacer el gobierno mexicano para evitar la imposición generalizada de aranceles se debe de hacer. No exageramos cuando decimos que sería devastador, no para la economía en abstracto, para la economía de las familias mexicanas. Arruinaría económicamente a millones de personas en nuestro país. Le exigimos al gobierno que haga todo lo que esté a su alcance para evitar la imposición de aranceles. Antes de irnos a un corte, ponga mucha atención, por favor, porque la contingencia ambiental para mañana se suspendió en el Valle de México. Lo anterior debido a que los niveles de ozono fueron más bajos de lo esperado, sumado a que se espera que justamente mañana llegue todavía un poco más de humedad. Esto quiere decir que, de acuerdo con el calendario del programa Hoy No Circula, las restricciones vehiculares para el día de mañana solamente van a aplicar para vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0 y holograma 1 y 2, es decir, el normal al que estamos acostumbrados. Con esto nos vamos a un corte y al regresar, una fundación mexicana anunció el Trenzatón 2025. La idea es crear pelucas oncológicas y quizás usted puede ayudar. Le tengo los detalles al volver. Hoy el Papa Francisco cumplió 13 días internado ya después de haber presentado problemas de salud. Decenas de creyentes siguen en la capilla del hospital en donde está el religioso para así pedir por su pronta recuperación. David Rodríguez, nuestro enviado especial en el Vaticano, nos tienes toda la actualización. Siempre tu espacio. Te escuchamos, David. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas noches, con gusto saludarte desde la Plaza de San Pedro, aquí en el Vaticano, en Roma, Italia. Bueno, comentarte que la situación de salud del Papa Francisco, pues continúa siendo con leve mejoría. Tener en cuenta que las autoridades oficiales del Vaticano, pues han confirmado que pues la leve insuficiencia renal detectada en el Santo Padre, pues ha cedido. Incluso también los datos de la tomografía del tórax
tórax que se realizaron la noche de ayer muestran una evolución normal del cuadro inflamatorio pulmonar. Esto respecto a los análisis de sangre que se realizaron también. Los datos confirmaron que la mejoría pues avanza a pasos pequeños. Sin embargo, el estado de salud del Papa argentino pues sigue siendo delicado. Incluso también hemos visto en el hospital Gemelli, aquí en Roma, que pues varios de los fieles se acercan para dejar algunos mensajes de bienestar para Francisco, que obviamente regrese lo más pronto posible y sobre todo de que pueda estar de manera física ante miles de personas, porque hay que recordar que este año 2025 pues se celebra el jubileo, además de que la próxima semana pues inician las acciones de Semana Santa con el miércoles de ceniza. Tener en cuenta también que muchas personas que se acercan a este hospital Gemelli pues dejan veladoras, dejan mensajes, dejan algunas fotografías del Santo Padre. Incluso también la Santa Sede ha confirmado que el Papa Francisco pues realiza algunas acciones, algunos trabajos como Papa dentro de este hospital para demostrar que su situación de salud es la mejor. Tener en cuenta, Pau, que esto es la información que se maneja en la Santa Sede y sobre todo pendientes al saber cómo es que reacciona poco a poco la salud del Santo Padre. Bueno, pues pendientes. Gracias, David. Cambiemos de tema radicalmente porque estamos a 3 días ya de la premiación de los premios Oscar 2025 y como siempre la gran Susi Moscatel, ya estás allá en Los Ángeles lista para cubrir este magno evento del mundo del cine. Buenas noches, Susi, como siempre, claro, tu espacio, te escuchamos. Hola mi querida Pau, espero que estés súper bien. Pues nosotros seguimos aquí, nos van a correr ya en cualquier momento porque cierra un poco más temprano, pero estamos en la alfombra roja, lo que va a ser la alfombra roja aquí del Oscar, y ya sabemos muchas cosas que van a pasar en la ceremonia el próximo domingo. Mañana te estaremos contando más detalles de la llegada de Carlos Gascón aquí a Los Ángeles y bueno, todos los homenajes que se están preparando en esta ceremonia en particular. Nos acaban de platicar que venían saliendo de un ensayo de todo lo que va a ser la música. Sabemos que todo esto va a iniciar con un medley increíble de Wicked, pero sabemos también que se le va a rendir un tributo, ahora sí que a los cuidadores de James Bond a través de la música. Hay 5 canciones que han ganado el Oscar respecto a la serie de películas de James Bond, 5 de ellas, y bueno, a Bárbara Broccoli y a Michael J. Wilson, quienes fueron ahora sí que los entrañables defensores del 007 y que acaban de dejar el control en manos de Amazon, pues se les va a rendir tributo, aunque ya les dieron un Oscar honorario hace algunas semanas aquí. Así que musicalmente, les adelantamos, va a haber una experiencia James Bondiana lista para impactar a los fans y a todo el mundo. Mientras tanto, como pueden ver, aquí sigue pasando la gente, están trabajando, están haciendo de todo, porque así es esta alfombra antes de que se abra y que por aquí, cuando estamos parados nosotros, pasen todas las estrellas nominadas, presentadores y más. Mientras tanto, pues estamos corriendo de un lado al otro aquí en Los Ángeles y te mando un saludo enorme, un abrazo enorme y espero mañana poder contarte más secretos de lo que pasa. Seguro, mañana por acá. Número 97. Gracias, Susi. Mañana te vemos, te escuchamos. Gracias. Bueno, oiga, no se puede perder, por supuesto, a propósito del tema. Este domingo 2 de marzo, justamente la cobertura especial El Camino al Oscar en transmisión simultánea por Milenio Televisión y Canal 6. Vamos a arrancar a las 17 horas con Roberto López e Ivette Salgado, que van a tener todos los detalles previos a la ceremonia de premiación. Y a las 22 horas, es decir, 10 de la noche, Susi Moscatel y Alberto Santos nos van a tener todos los detalles de lo ocurrido en el Teatro Dolby desde Los Ángeles, California. Así que ahí vamos a estar pendientes de estos 4 conocedores del mundo del cine.
Ahora vamos a temas menos alegres, pero también del mundo del espectáculo. Y es que la leyenda de Hollywood, Gene Hackman, murió a los 95 años de edad. El hombre fue encontrado junto a su esposa y su perro en su casa en Nuevo México. Los primeros reportes señalan que ambos podrían haber muerto por inhalar gases tóxicos, pero hasta este momento esto sigue siendo solamente una teoría. Gene Hackman se consagró como actor en la década de los 80 por aparecer en producciones como Bonnie and Clyde, The French Connection, Arde Mississippi y también Sin Perdón, además de la saga de Superman, entre muchas otras. Adrián Ramírez, coeditor de Política de Milenio, nos traes un adelanto de lo que mañana vamos a poder leer en nuestra versión impresa. A tu espacio. Hola, ¿qué tal, Paola? Como siempre es un gusto saludarte y te adelanto que para la edición de mañana del diario, nuestra compañera Gardenia Mendoza preparó un reportaje sobre infiltrados en manifestaciones de la comunidad migrante en Estados Unidos, que convierten las pacíficas marchas en contra de las medidas implementadas por Donald Trump en disturbios violentos. Paisanos reconocen que es muy difícil evitar que estos presuntos provocadores se mezclen en sus marchas, pero afirman que ya toman ciertas precauciones. Por otro lado, nuestros compañeros de M2 tienen toda la información respecto a una de las exposiciones más esperadas del año, José Agustín Arrieta, 1803-1874, en el Museo Amparo de Puebla, que se inaugurará este fin de semana y estará disponible hasta el 14 de julio. La exposición promete ser una relectura al legado artístico de uno de los pintores más representativos del México decimonónico. Y por último, nuestros compañeros de la afición pudieron conversar con el defensor de las Águilas del América, Ramón Juárez, quien afirma que salir del equipo durante su etapa de formación para tomar experiencia en otros clubes hoy le permite formar parte del histórico conjunto tricampeón, eso sí, sin perder la humildad. Este y otros contenidos más podrán leerlos en la edición de mañana de nuestro diario. Buenas noches, Paula. Imperdible. Gracias, Adrián. Oiga, para irnos bien y de buenas, como una forma de ayuda, la Fundación Amoxcali va a realizar este fin de semana en la Alameda Central de Toluca el primer trenzatón del año. Durante 3 días se van a estar recibiendo y cortando trenzas para la elaboración de la colección de pelucas oncológicas. La cita es este viernes 28 de febrero, así como el sábado 1 y domingo 2 de marzo, en caso de que pueda ayudar. Gracias siempre por acompañarme. Nos vemos por aquí mañana viernes para cerrar semana juntos, ¿le parece? Mientras tanto, descanse.